el economista, doctor en Ciencias Económicas, Alejandro Narváez Liceras, luego de una breve pausa también con los televidentes, pero necesario creo, porque ahora el tema amerita el análisis de los especialistas profesionales. Alejandro, buenas tardes y bienvenido como siempre, a Abriendo Puertas. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Encantadísimo nuevamente aquí en BS Televisión. Hemos dado algo de información de CNN que seguramente debe estar en el conocimiento suyo también, estimado Alejandro. Esta crisis del sistema bancario mundial, para hacer docencia, que siempre lo hemos hecho cuando hemos tenido entrevistas, las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo podemos desarrollar el tema primero con el tema de las causas, Alejandro? Sí, estamos atravesando una coyuntura muy puntual, digamos, muy turbulenta, una especie de casi señales de lo que ha sido la crisis del año 2008. El día viernes 10 de marzo se conoció en el mundo entero la quiebra de uno de los bancos de los Estados Unidos, un banco relativamente pequeño, el Silicon Valley Bank, un banco especializado fundamentalmente en la financiación o el financiamiento de los famosos startups o proyectos de emprendimiento o al sector tecnológico. Esta quiebra que se dio la semana pasada y que generó una serie de turbulencia financiera en el mundo entero, evidentemente está teniendo sus efectos ahora mismo, ¿no? Creo que lo que acabas de anunciar, efectivamente, CNN y otras agencias de noticias están recogiendo esta mañana en primera plana muchísimos medios acerca de esa operación casi esperada de la compra del banco UBS, banco suizo, al Swiss Bank. Esto tiene muchas connotaciones financieras, económicas, ¿no? Y uno se pregunta dónde está la causa de todo esto, ¿no? ¿Por qué hay una especie de contagio generalizado de bancos que están atravesando una situación difícil? Bueno, una de las razones que la mayoría de los analistas encuentran es la subida de las tasas de interés. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, durante el año 2022 hizo puso en marcha esta política de incremento sucesivo y muy fuerte de las tasas de interés referenciales. Encareció muchísimo el dinero y eso afectó al grueso de los bancos americanos y, por supuesto, también esto mismo ha sido en Europa, ¿no? Hasta la última semana pasada, en este caso, el Banco Central Europeo ha seguido subiendo la tasa de interés en medio punto porcentual y que eso también tiene sus impactos en todo el sistema financiero y, evidentemente, en los bancos. Así que todos más o menos apuntan a una causa básica. La causa básica es que los bancos centrales se han empeñado en encarecer el precio del dinero, en subir la tasa de interés, con ese argumento, con ese pretexto, con ese deseo de combatir la inflación, ¿no? Sin pensar de que eso a su vez ha generado una auténtica recesión en muchas economías. Aquí hay un dilema en este momento: crecimiento versus inflación. ¿Qué es lo que realmente más importa? Para los bancos centrales, que su cometido, su razón de ser es combatir la inflación. Pero ¿y qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con los problemas sociales que genera una recesión económica como consecuencia de esas subidas de tasas de interés? Pues esa es la pregunta que muchos no responden. ¿Cuál es lo más importante? ¿Generar empleo? ¿Crecer? ¿Menos desempleo? ¿Qué es lo que realmente importa? O para los bancos centrales lo que les importa es únicamente combatir la inflación, no importa a cualquier precio. Ese es el debate en este momento, al margen de los problemas que ya más o menos conocemos. Es realmente interesante todo lo que se ha cocinado durante el día de ayer. Domingo fue la operación que se veía venir, ¿no? De alguna forma, el banco más grande suizo finalmente decidió hacerse con el control de su principal competidor, que era el Credit Suisse. El Credit Suisse es el segundo banco más importante de Suiza,
y que en la práctica era su competidor, pero ahora mismo este banco ha quebrado. Literalmente ya no existe, el dueño es el banco UBS y esto va convirtiendo en una especie de monopolio o oligopolio, en el mejor de los casos, en Suiza. Y esto es el gran drama. Y luego podemos conversar un poquito qué otras connotaciones tendrá esta crisis de uno de los bancos más importantes que existe en Europa. Se está iniciando este tema de la crisis del sistema bancario mundial. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias o cuáles son las consecuencias que pueden afectar a Latinoamérica y especialmente al Perú en este escenario? ¿Y en qué periodo de tiempo? Porque todo esto es un proceso cíclico, ¿no es cierto? Efectivamente hay una creciente preocupación por parte de, digamos, los distintos agentes económicos de que esta crisis bancaria que se originó en Estados Unidos y que quebró varios bancos, concretamente 3 bancos, el Financial Times dijo que había 167 bancos en observación con serios problemas financieros. Entonces estamos hablando de una cosa realmente preocupante y que esto podía arrastrar a todo el sistema financiero mundial. Es decir, una crisis de proporciones podíamos tener en las próximas semanas o meses. Y yo no lo digo esto, cualquier analista que está siguiendo de cerca lo que está pasando, tranquilamente, seguro estará de acuerdo conmigo. Y también como consecuencia, evidentemente, las bolsas internacionales, las principales bolsas, los principales mercados financieros están ahora mismo en caída. Algunas un poco se ha recuperado, un poquito, pero básicamente el grueso de acciones en los mercados bursátiles ligados al sistema financiero, concretamente a los bancos, están en caída. Entonces, ahí hay un problema serio, ¿no? de confianza, de credibilidad. Hay un problema serio de que las cuentas que nos ofrecen los bancos no son tan creíbles. Las auditorías que emiten opiniones acerca de las cuentas o de los balances de los bancos no son tan creíbles, no son tan ciertos como ellos dicen. Las agencias de calificación crediticia no están apuntando adecuadamente, no dicen lo que realmente valen las empresas o los bancos en este caso. Entonces, ahí hay un problema generalizado. Y todos creo que coincidimos en la falta de confianza de los ahorristas, de la gente que tiene su dinero en las entidades financieras. Esto puede salpicar al mundo entero. Así empezó la crisis del año 2008, aquella crisis inmobiliaria, los famosos bonos subprime, y que eso generó pues la gran recesión mundial, la segunda recesión más profunda después de 1929. Una recesión que muchos países, pues, de la cual muchos países no han logrado salir como debiera. Y si salieron de manera totalmente desigual. Y hasta este momento todavía quedan algunos rezagos de esa recesión del año 2008, que fue básicamente una crisis financiera. Por eso se conoce esa crisis como crisis financiera mundial, donde quebró, como todos conocemos, uno de los bancos más grandes de inversión, como bien lo sabe seguramente Néstor, Lehman Brothers. Así que hay experiencias muy negativas y que eso repercutió al mundo entero. En el caso del Perú, a los banqueros peruanos, ¿cómo los va a impactar lo que está ocurriendo en el escenario mundial? Y también al otro sector, que son los usuarios de los servicios de los bancos. ¿Cuál va a ser la situación en los próximos meses, Alejandro? Hay varias cosas aquí. Aparentemente, la información que nos alcanzan los bancos peruanos, los estados financieros que publican habitualmente, muestran cierta solidez. Hay, digamos, suficientes provisiones para encarar una posible falta de liquidez. Según los datos que ellos publican, las tasas de morosidad en nuestro país está bastante bien. Su famoso ratio de capital global está muy bien. Eso por lo menos dicen los 4 grandes bancos, que es lo que realmente controla el 85% del mercado financiero en nuestro país. Luego los otros pequeños bancos. Recordar que hay 17 bancos en nuestro país. De los 17 bancos, 4 bancos grandes, los famosos multibancos, son los que controlan el 85% del mercado de colocaciones y de captaciones en nuestro país. Y el resto, pues, tienen altibajos, tienen, digamos, pequeñas cuotas de participación que son los que podrían ser más sensibles a esta crisis internacional.
Pero ¿por qué podía presentarse eso? Pues porque recordar de que el origen de la crisis en Estados Unidos es la subida de las tasas de interés, ¿no? En este momento en Estados Unidos la tasa de referencia está entre 4.5 y 4.75. Se prevé que en los próximos días se va a incrementar en 0.25 o 25 puntos básicos. Es decir, el precio del dinero en Estados Unidos subiría. Es el detonante más importante de la crisis que se ha dado la semana pasada en los Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de una tasa de interés de 7.75%, prácticamente el doble de lo que vale el dinero en Estados Unidos. Entonces, ese es el elemento más, creo, más preocupante que pudiera igualmente afectar sobre todo a los pequeños bancos que tenemos en el país. Y yo no sé, el tema de control y supervisión es lo suficientemente bueno. No lo sé, no tengo evidencia de ello. Sé que la SBS de alguna forma revisa las cuentas, observa el comportamiento de estos bancos, pero de hecho el problema de la crisis financiera que se está dando en Estados Unidos y en Europa pudiera perfectamente salpicar al resto del mundo, ¿no? Linares dice en el escenario mundial la situación está clarísima con este tema de la crisis. En el tema nacional, ya de alguna manera ya lo has aclarado, ¿qué va a pasar, dice, con los pequeños bancos o con las cajas rurales o las cooperativas? ¿Va a ser una oportunidad para ellos o la situación va a ser complicada? Bueno, yo creo que aquí hay un problema serio que nosotros por la baja cultura financiera cometemos errores muy importantes en nuestras finanzas personales. El tema es que el grueso de deuda que tienen los bancos son préstamos de consumo, los famosos créditos de consumo, como lo llaman otros. Es decir, la gente está usando mucho sus tarjetas de crédito, cuyas tasas de interés bordean 30, 40, 50, 60, 80%. Son tasas impagables para una persona normal que tiene un ingreso, digamos, de 5.000, de 8.000, de 10.000, de 15.000 soles mensuales. Es una tasa realmente impagable. Y mucha gente, consciente o inconscientemente, está usando tarjeta de crédito. Estos préstamos están incrementando en nuestro sistema y en el sistema mundial. Se estima que el 40%, fíjate, es un dato interesante, el 40% de los préstamos que tienen los bancos norteamericanos, estadounidenses o norteamericanos, están fundamentalmente en los préstamos de crédito, o lo que llaman crédito de consumo. Y esos créditos de consumo tienen unas tasas muchísimo más elevadas que un préstamo normal, que prestas dinero para capital de trabajo o para comprar una maquinaria, un equipo. Las tarjetas de crédito que están usando en Estados Unidos cada vez está aumentando. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tienen ahorros o que los ahorros que tienen se están reduciendo. Entonces acuden a estas famosas tarjetas de crédito, que es exactamente lo que está pasando en nuestro país. Entonces, si esto aumenta y la gente cada vez puede pagar menos sus hipotecas o les cuesta pagar las hipotecas, o por lo que les cuesta amortizar esas tarjetas de crédito, evidentemente los problemas van a venir. Lo que pasa es que estas cosas pues no se dice o simplemente hay desconocimiento o que no se comunica lo que significa para una persona de clase media asumir una tasa de interés anual de 50, 40, 30%. Es una cosa realmente de locos, ¿no? No es normal que eso ocurra en una economía como la nuestra. Son tasas realmente impagables. Pero bueno, la gente lo está usando, pero eso tiene un límite. Eso no es una cosa infinita. En algún momento va a dejar de pagar o simplemente no va a poder pagar. Y el día que no pueda pagar, entonces, pues los bienes que tiene o los bienes que ha utilizado como aval o garantía se ejecutará. O simplemente se declararán insolventes o entrarán a la quiebra. Y en ese momento la tasa de morosidad se disparará o en su defecto, pues tendremos una crisis financiera en el país, como viene dándose en otros países. Yo no sé si nos estamos comunicando bien, Alejandro. Yo perfecto.
o es interno, sí, parece que es interno nada más del monitor, de manera que la situación está, digamos, en una tensa espera. ¿Y cuál sería la recomendación con respecto a quién tendría que actuar en el escenario peruano? Como dices, hay cierta irresponsabilidad de los usuarios de las tarjetas de crédito, ¿no? Por las tasas tan altas. ¿Tiene algún papel que podría intervenir ahí la Superintendencia de Banca y Seguros? Eso como primera parte. Y a nivel del Parlamento Nacional también se podría generar algún tipo de medidas de protección para los usuarios de las tarjetas de crédito. Alejandro, ¿eso es correcto? Yo creo que el rol fundamental que tiene la SBS es esa, de supervisar, de controlar, de vigilar, de regular el sistema financiero peruano. Lo que no sabemos es cuál es el grado, el nivel de control, de supervisión o de regulación que esta entidad tiene con los bancos, ¿no? Si son realmente rigurosos, si están cumpliendo estrictamente su mandato, eso es otro tema. Pero hasta donde se sabe, aparentemente cuidan a los bancos mal que a los propios usuarios. Defienden más a los bancos que a los propios usuarios o a los ciudadanos que acudimos a estas entidades financieras. Entonces, pues hay una cosa muy sencilla. Nadie controla a los supervisores. No hay ninguna entidad que fiscalice, que controle si lo están haciendo bien o mal su trabajo. Estas entidades que se llaman entidades supervisoras, como CITEMIN, o CITEL, o CITRAN, la SBS, la Superintendencia de Mercado de Valores, etcétera. ¿Quién controla a ellos? Es como alguien dijese, ¿quién controla el contralor, no? Entonces, confiamos en que estén haciendo bien su trabajo, por lo tanto, en principio, no debiera haber sobresaltos entre los bancos en nuestro país. Luego, el tema de el Congreso, ¿qué rol podía jugar en esto? Pues bueno, complicado, porque ya ha habido años pasados debates acerca de las excesivas tasas de interés que cobraban los bancos. En algún momento se planteó la necesidad de establecer límites, pero tampoco prosperó mucho esto, ¿no? Porque en nuestro país hay tasas realmente leoninas que creo que no se justificaban, porque esa brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva era brutal, ¿no? Esa es una cosa de locos, ¿no? Cuando a ti te pagan por la tasa, por el ahorro que tú tienes, 2.5, 3%, 4%, ahora un poquito mejor, esa tasa está en torno a 8%, 7.5%, y si tú te prestas dinero al banco, pues a ti te cobran más o menos 35, 40%, 50%. O sea, hay una brecha terrible, ¿no?, entre estas dos tasas. Sobre eso poco ha dicho el Congreso, poco ha trabajado el Congreso. Pero hay otra entidad que es también importante y tiene que ver mucho con el tema del sistema financiero. Es el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es la que maneja la política monetaria de nuestro país. Y esa política monetaria de nuestro país en los últimos años pues, ha sido una política muy restrictiva, ¿no? Muy restrictiva en el sentido de subir la tasa de interés de una manera absolutamente impredecible, de una manera muy, digamos, agresiva. Básicamente durante el año 2022. Ya decía que actualmente la tasa de referencia que marca el Banco Central está en 7.75%. Es una tasa muy alta. Y lo único que ha conseguido el Banco Central es enfriar totalmente la economía peruana. Y cuando la economía peruana se enfría, no puede pagar sus cuentas a la gente, no puede consumir, no puede endeudarse, no puede comprar cosas. Cuando un Banco Central sube tasas, lo que está diciendo a la gente es que, oiga, consuma menos, compre menos, invierta menos, endeúdese menos. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y eso, evidentemente, genera una recesión económica, un enfriamiento de la economía. Entonces, si el Banco Central va a seguir subiendo tasas con este objetivo de combatir la inflación, pues mala cosa. Seguirá poniendo el pie en el freno y eso generará más desempleo, más exclusión, más pobreza y todos los problemas sociales que trae como consecuencia la gente que no tiene trabajo. Así que tiene un rol importante el Banco Central en este tema de la crisis financiera, como lo es en Estados Unidos. Todos apuntan en este momento al rol de dos grandes bancos, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central de Europa. Ellos son los verdaderos responsables
de la crisis bancaria que actualmente existe. ¿Y por qué? Porque estos bancos durante el año 2020 y 2021 se han encargado de emitir la cantidad de billetes de dinero, lo que llaman la flexibilización cuantitativa, de una manera absolutamente irresponsable. Es la causa principal de la inflación que en este momento ellos mismos tratan de combatir después de haberlo generado. Y por eso también todos señalan de que la causa básica de la quiebra de este pequeño banco, 16º banco de los Estados Unidos, el famoso Silicon Valley Bank, está en la subida de las tasas de interés que se dio en los Estados Unidos. Pero ¿cómo se explica esto? Pues simplemente se explica de la siguiente manera. Resulta que Silicon Valley Bank era un banco que también recibía efectivo en pleno periodo del COVID-19, en plena crisis del coronavirus. Recibía dinero efectivo de los ahorristas y lo que hizo este banco es comprar en ese periodo 2019, 2020, fundamentalmente 2020, comprar bonos del Tesoro Público y bonos de las grandes corporaciones. Invirtió el dinero que tenía a largo plazo, bonos a 10 años, a 15 años, pero principalmente a 10 años. O sea, bonos, digamos, de larga duración. ¿Y qué cosa ha pasado? Luego, pues empezó a subir la tasa de interés durante el año, fundamentalmente 2021-2022. Y cuando la tasa de interés sube, ¿qué pasa con los bonos? Los bonos pierden valor. Y cuando este banco quiso venderlo, esos bonos que había comprado con el efectivo que tenía o con la caja que tenía, pues terminan valiendo menos esos bonos. Y al tener menos valor esos bonos, perdían dinero. Y cuando los depositantes, los ahorradores, se dieron cuenta de este fenómeno, que el banco no tenía dinero para reponer a los que demandaban liquidez, empieza el problema. ¿Por qué? Porque a esto le llevó justamente la subida de las tasas de interés que estaba, en este caso, haciendo la Reserva Federal. Porque los nuevos bonos emitidos durante el año 2022-2023 ya eran con una tasa diferente, con una tasa mayor. Por lo tanto, los bonos comprados en el año 2020 valían menos. Y eso es lo que afectó directamente a las finanzas de este banco americano que quebró y a los otros bancos que también entraron en la misma dinámica, como el Silicon Valley Bank. Alejandro, tasas de interés, ¿no? El precio tiene las tasas de interés. Esa es la palabra clave. Queremos aprovechar la presencia de Alejandro también para que nos hagas un comentario de la situación económica de nuestro país, hablando del BCR, hablando de la situación de lluvias, esta acción de cesión del gobierno nacional, de acudir con bonos a los afectados, también inyección a los gobiernos regionales y locales para atender la emergencia. Está previsto, está en el fondo de desastres que se anunció cuando se discutió el presupuesto general de la República. ¿Está contemplado ahí o se está haciendo uso de dinero destinado para otros fines, Alejandro? ¿Cuál es la evaluación? Desafortunadamente nuestro país no estuvo preparado para nada. No sé si tú te acuerdas del famoso coronavirus, nos encontró literalmente con los pantalones abajo. Y por eso Perú fue el país que más muertos tuvo per cápita. La desgracia más grande se ha cebado en los peruanos, porque no estuvimos preparados para nada. Y no lo estamos. Es exactamente lo que está pasando con este tema, con esta catástrofe nacional, porque es a nivel nacional. Exactamente lo mismo. No puede ser posible que una posible catástrofe tremendo como la que estamos observando sea anunciado un mes antes, 2 meses antes. ¿Por qué no se estudió un poco antes esto? ¿Por qué no se veía venir un poco más antes y para ello prepararnos? Bueno, esto es una cosa ya casi normal, ¿no? De que siempre a última hora, siempre lo mismo, falta de recursos, falta de prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema común. Ante una situación como esta, creo yo que es importante un plan anticrisis. Serio, profundo, pero no solamente un plan anticrisis a corto plazo, sino también un plan anticrisis que contemple medidas de corto plazo, mediano y largo plazo.
Porque además necesitamos proyectos de gran envergadura con este pretexto de que hay que hacer algo diferente de lo que hicimos hasta ahora. Pero para eso hay que comprometer recursos. Tiene que haber financiamiento. Se habla mucho de que tenemos un equilibrio fiscal prácticamente, un déficit fiscal de apenas de 1,6, 2% más o menos. Tenemos una deuda pública de aproximadamente 35% del Producto Bruto Interno, por lo tanto hay dinero. Hay margen para endeudarnos, hay margen para gastar más dinero y poder encarar estos grandes problemas que tiene el país. Este año 2023 va a ser un año catastrófico, pero no solamente en el Perú. Va a ser un problema mundial, una crisis mundial. Y probablemente estas operaciones financieras que se están dando en los bancos europeos y americanos empujen más aún a una recesión global. Y a los últimos datos de la CEPAL que publicaron ayer, el día de ayer se publicó un informe de la CEPAL, América Latina va a crecer en promedio 1%. 1%, ¿eh? América Latina. Informe CEPAL, 19 de marzo de 2023. Y el próximo año creceríamos América Latina en promedio 1,9%. Y el Perú, según últimos datos, 2,5%, 2,2%. De lo que se había previsto en 2,7%, 3%. Las previsiones optimistas del Ministerio de Economía y Finanzas prácticamente han caído. En este momento nuestras proyecciones para este año son realmente dramáticos. 2,2%, 2,25%. Ese es el escenario. Y la consecuencia de un crecimiento de esos niveles, evidentemente, será más desempleo, más pobreza, más desigualdad, más exclusión. Y ese es el panorama en el que estamos. Por eso decía yo, ¿qué hacemos? Pues hay que generar un gran plan anticrisis. El Perú ha estado pasando situaciones muy, muy difíciles. Decía alguien, si no se rompe huevos no se puede hacer tortillas. Y es verdad, y es exactamente lo que hay que hacer. No se puede seguir mimando dos indicadores claves para, en este caso, los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, déficit público y deuda pública. Nadie, ningún país en el mundo ha crecido, se ha desarrollado sin endeudamiento. El mimar ese indicador y decir que estamos muy bien, que tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos, no es suficiente. Si no estamos creciendo o que nuestra recaudación tributaria es mínima, entonces ¿cómo podríamos nosotros encarar los grandes retos que tiene el país? Yo creo que falta debates serios, debates más profundos sobre estos grandes temas que nos afectan a todos los peruanos y son las causas de los problemas sociales que actualmente estamos viviendo. Vale, Alejandro, y estás proponiendo un plan anticrisis. ¿Con qué actores? ¿Quiénes intervendrían en este plan anticrisis? Evidentemente aquí el Ministerio de Economía es la instancia o el sector, digamos, que debiera liderar, el Ejecutivo, pero aquí también falta una especie de gran diálogo nacional. Han demostrado claramente que los burócratas de Economía y Finanzas son miopes, no miran las cosas con realismo, no están en otra dinámica, siguen gestionando más de lo mismo y entonces no tienen respuestas diferentes. Si haces más de lo mismo, pues llegarás a lo mismo. Entonces aquí tiene que haber una especie de, digamos, disrupción de pensamiento, de comportamiento, de actitud, de hacer las cosas diferentes. Y es exactamente lo que falta en el Perú. Los mismos funcionarios, las mismas miradas, la misma estrategia, los mismos planes no van a cambiar las cosas. Obviamente aquí necesitamos pues un Congreso mucho más proactivo, un Congreso con ideas diferentes, un Ejecutivo mucho más disruptivo, un Ejecutivo que esté a tono con lo que está pasando en el mundo. En el mundo asistimos a varias crisis y eso no toman en cuenta. Una crisis de la deuda mundial de muchos países que van a tener serios problemas. Evidentemente, esa crisis de deuda pública de esos países afectará al resto de las economías. Segundo tema, el tema de la escalada del conflicto bélico que actualmente estamos observando en Europa. Tercer tema, el tema de la inflación sigue vigente. Sigue vigente. Cuarto tema, la crisis alimentaria mundial. Hay una serie de factores, lo que llaman algunos analistas como un periodo de multicrisis o policrisis. Ese es el escenario mundial en el que estamos nosotros.
Y el Perú, un país que empezó a desvincularse de otros países, amigos, vecinos, pues esto no lleva a ninguna parte. Yo creo que necesitamos reflexiones profundas, propuestas diferentes, también protagonistas diferentes. Pues si hacemos con lo mismo y la misma burocracia que tenemos hasta ahora, yo creo que vamos a ir de mal en peor. Es que yo no soy pesimista, Néstor, por si acaso, no se me ve así, simplemente estamos poniendo sobre la mesa los datos y cada uno que tome la mejor decisión posible. Hay una serie de indicadores que creo que es bueno conocer. Son datos oficiales, Néstor. No me invento, son datos oficiales. Puede estar bien o puede estar mal esos datos, pero por lo menos tenemos esos datos sobre las que tenemos que tomar en cuenta y aparte de tomar decisiones. Creo que es lo que no se hace, ¿no? Y faltan reflexiones, debates como la que estás promoviendo en este momento, un conversatorio de este tipo, creo que viene bien, nos viene bien a todos. Correcto. Pero lo cierto es que este plan anticrisis tiene que estar con un elemento importante que es el gran diálogo nacional. Creo que esa es la conclusión de lo que tendría que hacerse en el plazo inmediato, Alejandro, ¿no? En el plazo inmediato para poder ver la luz al final del túnel, porque la situación es bastante complicada. Sí, tenemos un país con una convulsión política muy fuerte. Prácticamente el país está fragmentado y no queremos eso. Necesitamos cohesión social, pero para que haya cohesión social tiene que haber pues una especie de progreso más o menos armónico, ¿no? Que todos reciban lo que llueve o que la lluvia llueve para todos por igual. Entonces generamos riqueza, pero si esa riqueza que se crea no es más o menos equitativo, pues no hay manera. Por eso yo decía en una conversación que tuvimos contigo acerca de la ganancia de los bancos, como jamás en la historia de los bancos en el Perú, los bancos peruanos han ganado dinero. Creo que es una cosa realmente atípica. No creo que allá en el mundo haya los niveles de rentabilidad que hayamos tenido los bancos, los 4 bancos en nuestro país. Una cosa realmente de locos. Entonces, aquí lo que se está generando es una creciente desigualdad entre quienes ganan mucho dinero y entre la gente que no tiene nada. Por eso hay un dato que es absolutamente inútil, al que muchos economistas, un poco obtusos, economistas un poco desfasados en el tiempo, siempre apelan a la renta per cápita. Dicen que la renta per cápita en el Perú está creciendo. ¿Para qué sirve este dato si hay gente que gana 60.000, 70.000, 20.000, 30.000, 40.000 dólares al mes, cuando hay gente que no gana nada, porque hay 44% de peruanos en situación de subempleo y casi 10% de situación de desempleo? ¿Cómo puedo yo comparar? ¿Para qué me sirve ese dato si comparo el Producto Bruto Nacional con la población total en un país donde la brecha salarial es absolutamente desigual? No tiene ningún sentido. Sin embargo, algunos economistas todavía siguen usando este indicador como digamos, una señal, como un indicador de desarrollo, de mejora, cuando eso no es cierto. Entonces, estamos en una situación realmente preocupante. Difícil, ¿no? Difícil, pero con soluciones. Y eso es lo que nos hace diferentes en el tema del pesimismo, ¿no? Porque hay alternativas y hay soluciones. Falta la decisión política nada más, que creo que esa es el gran elemento que ponerse. Totalmente de acuerdo contigo. Decisión política, voluntad política, sentido de país, vocación de servicio y una lucha frontal contra la corrupción. Es increíble esto de quienes más quieren en estos momentos en nuestro país. Gracias, Alejandro. Esperemos volver a reunirnos en el más breve plazo, evaluando ya la situación del escenario nacional, que está bastante complicado con pandemia y ahora con estos temas de los desastres provocados por la falta, tú lo has dicho, por la falta de planeamiento. La planificación no se está haciendo uso de ella de hace mucho tiempo. Claro, es que Néstor, hay un apunte final, permítame, Néstor. Sí, necesitamos un país que tenga un horizonte. Necesitamos un país que tenga un norte claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos en el año 2030, 2050? Y eso es un país con visión de futuro. Eso es tener un plan estratégico nacional.
rumbo claro. En este momento nuestro país es un país que va un poco sin rumbo, un poco al garete, y eso no es bueno, porque si tuviésemos el norte claro, todos remamos en la misma dirección, y eso es lo que nos falta en este momento. Y estamos. Gracias, Alejandro. Gracias. A ti las gracias, Néstor. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.